Buenos días. Ahora vamos a hablar acerca de los Oomycota. Este es un grupo bastante interesante, tiene mucha importancia económica, no solo en el país, sino a nivel mundial. Dentro de este grupo se encuentra el patógeno Phytophthora infestans, el cual tiene mucha importancia no solamente en la fitopatología, sino en la humanidad. Como consecuencia de la acción de este patógeno, se produjo una gran hambruna, la muerte de más o menos de 1 millón de personas en Irlanda, afectó a Europa y trajo también como consecuencia la migración de otro 1,5 millones de personas hacia América. Dentro de este grupo también se encuentran los agentes causales de los mildius y también aquellos que causan pudriciones radiculares principalmente. Por lo tanto, a pesar que no están dentro del reino de los hongos, les prestamos bastante atención dentro del curso. Por los estudios de biología molecular, se pudo determinar de que tampoco este grupo está dentro del reino de los hongos. Tiene un reino ya aparte, conocido como el reino cromista. En algunas publicaciones lo van a encontrar como reino Stramenophila. Aún se mantiene la denominación Oomycota, con el sufijo micota, haciendo referencia a los hongos. Pero ya se está logrando mayor consenso y en algunas publicaciones pueden encontrar este tipo de denominación, Peronosporea. Como les comentaba, es de reciente adición al sistema de clasificación de los 7 reinos. Incluimos aquí a los Oomycota. Al hacer los estudios filogenéticos se puede determinar que están más emparentados con las algas de colores y son los denominados water moths o mohos acuáticos. Una de sus principales características es que sus estructuras tienen como carga somática de sus núcleos 2N, es decir, son diploides. La pared celular está compuesta por celulosa, a diferencia de los hongos, que es compuesta por quitina. Las zoosporas son biflageladas con un flagelo de tipo látigo y el otro tipo plumilla, muy característico. El micelio está constituido por hifas cenocíticas. Entonces, visto por microscopía compuesta de luz, morfológicamente tienen toda la apariencia como si fuera una especie fúngica. Pero al analizar cada una de sus estructuras, tanto bioquímica, químicamente y finalmente por biología molecular, se puede determinar que no están dentro del reino de los hongos. La reproducción sexual es por contacto gametangial. ¿Bien? Veamos entonces en orden. Estructuras vegetativas están constituidas por hifas cenocíticas. Esto significa que no hay presencia de septas o tabiques, como en los otros casos que vamos a ver, como los Ascomycota o los Basidiomycota. Solo en los cultivos de mayor edad o por efecto de la diferenciación de las siguientes estructuras puede ocluirse lo que es la septa, la pseudosepta. Las estructuras propagativas están constituidas por el zoosporangio. Tienen aquí una vista de una de estas estructuras. El zoosporangio puede tener 2 formas de germinación. Una germinación directa, que es la formación de un tubo germinativo a partir de esta zona, que es la papila, o la diferenciación interna del citoplasma de este zoosporangio en varias zoosporas, que va a dar origen a la liberación de estas estructuras, y eso se denomina como una germinación de tipo indirecta. Las estructuras reproductivas están constituidas por el oogonio, que es el gametangio femenino, y el anteridio, que es el gametangio masculino. En otras palabras, podemos ver que dentro de este filo sí existe una diferenciación entre el órgano femenino y el masculino. El oogonio es el receptor y el anteridio es el dador. El producto de la reproducción sexual es la formación de la oospora, que la tienen en esta vista. El proceso de reproducción sexual es por contacto gametangial entre el anteridio con el oogonio.
A través de este contacto gametangial, todo el contenido citoplasmático del anterilio migra hacia el oono. Tienen aquí una vista de la oospora ya diferenciada al interior de los restos de la bolsa oogoneal. La estructura de conservación es la oospora por la característica de poseer varias membranas. Tiene los restos de la bolsa oogoneal más las dos membranas propias de la oospora, lo cual le confiere una elevada resistencia. Y algunas especies dentro de este grupo pueden diferenciar la estructura de conservación, que son las aniosporas, como es el caso de Phytophthora cinnamomum. Este grupo se divide en estos órdenes, el orden de los peronosporales y el orden de los albuginales. Dentro de los peronosporales encontramos la familia Pithiaceae y Peronosporaceae. Y dentro de cada una de estas familias los siguientes géneros. En el caso de los albuginales, tenemos solamente a una sola familia. Y esta vista que está en esta publicación, que se las voy a alcanzar, pueden ver el orden filogenético dentro de este grupo. Y es bien interesante ver desde los menos evolucionados hasta los más evolucionados. Lo que está graficado en rojo corresponde a aquellos que tienen el comportamiento de ser biótrofos o parásitos obligados, y los que son en verde son hemibiótrofos o saprofíticos. Entonces, dentro de este grupo hemos visto, vamos a estudiar a los peronosporales, los cuales incluye a la familia Peronosporaceae, y aquí están los agentes causales de los mildius, está la rancha, pero también existen aquellos que causan las chupaderas, como es el caso de Pythium, lo que es pudriciones, y aquellos que son hemibiótrofos, como la rancha, ¿no? En este caso está aquí Phytophthora. ¿No? Tienen aquí una vista de los síntomas que forman cada uno de estos géneros. Veamos el primer género dentro de esta familia. Pythium, que se caracteriza porque causa la muerte de plántulas. Ven aquí una bandeja donde están una gran cantidad de plantines con estos síntomas de amarillamientos. Si esto lo extraemos, vamos a encontrar que a nivel de la radícula, la raíz que empieza a desarrollarse, se encuentra una pudrición. Si ampliamos estas raicillas, vamos a encontrar aquí una gran cantidad de estructuras de conservación, que son las oosporas, que está amplificado, las cuales se diferencian rápidamente dentro de estos tejidos afectados por la actividad enzimática de este patógeno. La característica de Pythium es muy particular. Aquí tienen una vista del zoosporangio. Para que se pueda liberar las zoosporas, se produce la formación de una vesícula. En otras palabras, es la migración del protoplasma que se encontraba dentro del zoosporangio hacia esta parte externa que es la vesícula. Es en esta parte que ocurre la diferenciación del citoplasma en las futuras zoosporas. Se rompe este peridio y las zoosporas nadan en la solución suelo. Como lo tienen aquí en esta vista, ya esta vesícula está vacía, todas las zoosporas han migrado. Este proceso de diferenciación de las estructuras vegetativas en la estructura de propagación, que es el zoosporangio, y a su vez del zoosporangio en la formación de la vesícula, y a su vez la diferenciación de la vesícula en las futuras zoosporas, depende exclusivamente de una alta concentración de agua de riego o de humedad. Recuerden que Pythium afecta principalmente a órganos subterráneos, a las raíces, y es ahí donde ocasiona las pudriciones de raíces o chupaderas. En tal caso, esa condición se da únicamente por la alta humedad de agua en ese entorno. Tienen aquí una vista también de las estructuras de reproducción. El gametangio masculino, que es este de aquí, el gametangio femenino, que está al costado, y ocurre aquí el proceso de contacto gametangial, ¿no? Igual que en esta misma vista. Observen ustedes que tanto el gametangio femenino como el masculino proceden de la misma hifa vegetativa, lo cual da a notar de que
esta es una especie de tipo homotálica. Aparece la clasificación que vimos en la clase pasada. Bien, por eso la gran posibilidad de una diferenciación y producción de estructuras de conservación, que son las oosporas, que a la par son las estructuras de reproducción de tipo sexual. En el caso de Phytophthora, el zoosporangio ya no es tan globoso, tiene una forma mucho más alargada. La característica de las estructuras que sostienen al zoosporangio es que permite un crecimiento de tipo indeterminado. En otras palabras, como lo tienen aquí, ¿no? Hay una producción de este zoosporangio, se liberan las zoosporas y nuevamente hay la formación de otro zoosporangio. Y aquí también. Y aquí va a haber una diferenciación de las zoosporas y nuevamente, mientras existan las condiciones ambientales favorables, va a haber una diferenciación, liberación de zoosporas y nuevamente la formación de otro zoosporangio. Eso es típico y característico en Phytophthora. Y observen aquí este otro detalle, esto corresponde a las estructuras de reproducción de tipo sexual. Tienen aquí el gametangio masculino, que es el anteridio, el femenino, que es el oogonio, pero proceden de hifas distintas. Y esto para resaltar la característica que la gran mayoría de especies del género Phytophthora se caracterizan por ser heterotálicas. En otras palabras, para ocurrir el proceso de reproducción sexual, tienen que existir talos provenientes de aislamientos distintos, pero genéticamente compatibles. Acá tienen una vista de una cultura clamidospora. Y en este caso, el detalle de la formación o diferenciación de las paredes o restos de un zoosporangio dentro del otro por efecto de este crecimiento indeterminado del zoosporangio fondo. Okay. Entonces, el zoosporangio tiene la capacidad de tener dos formas de germinación. O forma tubo germinativo, a lo que se conoce como una germinación directa, o se diferencia formando varias zoosporas, lo que corresponde a una germinación de tipo indirecto. ¿De qué va a depender este comportamiento? De la concentración de agua, ya sea a nivel de las raíces, si es que este patógeno afecta al sistema radicular, o a nivel del follaje, si es que afecta a nivel de las hojas. ¿Bien? Entonces tienen aquí una vista esquemática de este proceso de diferenciación. Esta zoospora, como se ven ahí en su cuerpo, tiene un ordenamiento de vesículas que se encuentran al interior de este cuerpo de la zoospora y que cumplen un rol muy importante como sensores en su avance en la solución suelo o en la película de agua sobre la hoja. En otras palabras, la zoospora no viaja erráticamente. Una zoospora viaja en función a la concentración o gradiente de los exudados radiculares, si estamos hablando de la solución suelo, o de determinados azúcares u otros componentes u otras moléculas, si es que hablamos de la película de agua. Bien, entonces, el tiempo de vida que tiene una zoospora aproximadamente es entre 2 a 48 horas. Por lo tanto, no tiene o no dispone de mucho tiempo de vida. Y de ahí su necesidad de llegar a encontrar a su huésped, a su hospedante, en el cual, como pueden ver en esta vista, va a entrar en contacto, va a perder estas zoosporas, se engloba y recién ahí va a formar su tubo germinativo. De ahí es que cuando un zoosporangio libera zoosporas, se denomina esto a una germinación de tipo indirecto, porque la zoospora todavía no está penetrando al hospedante, mientras que cuando germina formando un tubo germinativo, este tubo germinativo ya va a ingresar directamente o por heridas o por estomas al órgano vegetal. Tienen aquí una vista de cómo es este proceso. Hay una secuencia de fotos y cómo va diferenciándose y se van liberando estas zoosporas. Y aquí unos videos. Este es de Phytophthora capsicii, en el cual pueden visualizar ustedes aquí, ya se diferenció, las zoosporas están, algunas ya han salido, están nadando aquí en la solución de agua, y aquí hay una gran cantidad de zoosporas que están nadando.
¿no? Recuerden que tiene muy poco tiempo la zoospora, por eso es que tiene ese movimiento bastante intenso, porque tiene que llegar a encontrar una superficie. Apenas choca con esa superficie, empieza el proceso de pérdida de los flagelos, se forma, se engloba y empieza a germinar, formando su tubo germinativo. Otra característica a resaltar, lo que veíamos anteriormente, de que la gran mayoría de las especies dentro del género Phytophthora son heteropláticos. ¿Qué es lo que significa esto? Que para que ocurra un proceso de reproducción sexual, tienen que haber la formación o diferenciación de estos gametallos, ya sea el femenino o el masculino, provenientes de aislamientos distintos, pero genéticamente compatibles. Este es el caso típico de Phytophthora infestans, y la denominación fitopatológica que recibe es el de grupo de apareamiento. Entonces se denomina grupo de apareamiento A1 y grupo de apareamiento A2. Si están los dos en un determinado agroecosistema, ocurre la formación de la oospora. Recuerden ustedes cuál es el impacto que tiene el desarrollo de esta estructura, el de generar variabilidad genética. ¿Cuáles son los síntomas que desarrolla? Phytophthora, la gran mayoría de las especies, se caracteriza por ocasionar como síntoma pudrición radicular, pudrición del cuello de las plantas, cancros, como lo estamos observando. Y esto se denomina como síntoma primario. ¿Por qué? Porque aquí directamente está el patógeno realizando su actividad, en este caso enzimática, o en otras palabras, la alteración de la fisiología en esta parte de la planta. Si ustedes extraen ya sea las raíces o este cuello o este cancro, lo llevan al laboratorio, van a aislar a Phytophthora. Pero como consecuencia de que la raíz o el cuello o esta parte del tallo está siendo afectado, está afectando un proceso fisiológico de la planta, que es la absorción. Si hablamos de las raíces, la absorción de agua, y si hablamos del cuello, parte de lo que vendría a ser toda esta zona está siendo afectado el transporte vascular, porque va afectando parte de los tejidos. No solamente es la corteza, sino va profundizando. ¿Bien? Entonces, como consecuencia de eso, acá hay un problema en la parte superior, hay un déficit de agua, y como consecuencia de este déficit de agua empiezan a manifestarse síntomas de, bueno, aquí ya está bastante avanzado, pero en un inicio lo que hay es un declinamiento lento, hay una epinastia, y finalmente puede haber defoliación, como lo estamos observando en este caso, hasta que finalmente la planta muere. Esto de aquí se conoce como síntoma secundario. ¿Por qué? Porque este es un efecto de lo que está pasando en otra parte de la planta. Si ustedes llevan estas ramas al laboratorio, de aquí no van a aislar al patógeno. ¿Por qué? Porque el patógeno se encuentra solo en la raíz. Y por efecto del problema que se está ocasionando en la raíz, no hay absorción de agua, lo cual es percibido e impactado en la copa de este árbol. Tienen aquí una vista de las estructuras propagativas, el zoosporal y las zoosporas. Ahora, en entornos donde hay precipitación o bajo un sistema de riego por aspersión, puede haber desarrollo de otros síntomas. Normalmente Phytophthora, que causa pudriciones de raíces, afecta a los órganos que se encuentran aquí, inmersos en el suelo, que es la raíz, o cercano al cuello. Pero por efecto de la lluvia o un sistema de riego por aspersión, el inóculo que se encuentra en el suelo puede ser movilizado o llevado hacia las partes aéreas. O los frutos simplemente entran en contacto con el suelo. Cuando a veces ocurre, cuando no hay podas, las ramas entran por el peso de los frutos, caen, o sea, están en las partes más bajas y entran en contacto con el suelo. O cae el fruto al suelo, también como lo están viendo aquí. Como consecuencia de eso, el fruto también es afectado. Pero recapitulando, en cuanto a síntomas, podemos encontrar que Phytophthora puede ocasionar pudriciones de raíces, pudriciones del cuello, pudriciones del tallo y también pudriciones del fruto, siempre y cuando se den estas condiciones. Bajo nuestras condiciones en las cuales no hay lluvia y el sistema
de riego que se tiene principalmente es un riego por goteo, un riego por gravedad, definitivamente es muy raro que podamos encontrar síntomas en la pudrición, síntomas de pudrición de frutos. Pero si nos vamos a selva, en plantaciones, por ejemplo, de algunos cítricos, es muy probable que sí encontremos este síntoma. Entonces veamos aquí el ciclo de la enfermedad. El inóculo se encuentra, el patógeno está afectando a este nivel. Aquí está el desarrollo del micelio, de las hifas, afectando estos órganos, los cuales se van a diferenciar en estructuras propagativas, en estructuras de conservación o en estructuras de reproducción. Si existe alto nivel de agua a nivel del suelo, obviamente esta estructura vegetativa va a diferenciar este zoosporangio y el zoosporangio a su vez las zoosporas nadan en la solución sólida. Y esto se repite indefinidamente mientras existan esas condiciones. Si las condiciones cambian, hay reducción del volumen de agua de riego, la disponibilidad de agua, la planta simplemente muere ya por impacto del patógeno, este micelio va a empezar a formar estructuras de conservación, que pueden ser las clamidosporas o que pueden ser la ospora. Pero recuerden que para formar la ospora se requiere la presencia de ambos talos, porque esta es una especie, la gran mayoría de las especies de Phytophthora tienden a ser heterotálicas. ¿Sí? En una especie anual, como son los capsicums, el patrón de desarrollo de síntomas también es muy similar. Tienen ustedes también aquí una vista el síntoma primario, pudrición de raíces, pudrición de cuello, y el síntoma secundario a nivel de lo que es el declinamiento, ¿no? Y finalmente la muerte de las plantas. Tienen aquí una lista de algunos de los patógenos principales dentro del género Phytophthora. Y veamos ahora a los agentes causales de los mildios. La característica de estos es de ser parásitos obligados, biótrofos y endoparásitos. ¿Qué es lo que significa eso? El desarrollo de las estructuras vegetativas se da dentro del mesófilo de la hoja. La hoja es la principalmente afectada y en donde se desarrolla este síntoma de los mildios. Tienen ustedes aquí un desarrollo micelial en los espacios intercelulares. Recuerden que por ser un parásito obligado o un biótrofo, hay diferenciación de las hifas en eustorios, y lo tienen aquí en las vistas. Los eustorios están parasitando las células del mesófilo, del parénquima empalizada o el parénquima lagunar. Este desarrollo micelial va a continuar y como consecuencia de la diferenciación, y nuevamente, ojo, volviendo al concepto del triángulo de la enfermedad, las condiciones favorables de alta humedad, las hifas van a diferenciarse en estructuras propagativas, las cuales van a emerger vía los estomas. Donde existe una mayor cantidad de estomas es vía el envés de las hojas. Por eso, la mayor producción de estas estructuras propagativas se da por el envés, lo cual va a constituir el signo de este grupo de patógenos. Y lo tienen acá, ¿no? O como en este otro caso. Existen distintos tipos de zoosporangioforos y anteriormente la clasificación morfológica se basaba en las características propias de cada uno de estos zoosporangioforos, ¿no? ¿No? El síntoma típico es esta mancha clorótica, ¿no? Tienen ustedes una mancha clorótica por el haz. Voltean la hoja y van a ver el signo, que es el mildiu, que es el conjunto de estructuras propagativas. No solamente las hojas son afectadas, cualquier órgano vegetal que tenga esta característica de poseer el desarrollo de un mesófilo, de tener tejido parenquimático, es susceptible de ser afectado, como ocurre en el caso de las bayas en los primeros estadios de desarrollo. Veamos ahora el ciclo de la enfermedad. Partamos siempre de la estructura de conservación, que en este caso es la ospora. La ospora va a germinar bajo condiciones de alta humedad, de lluvia o precipitación, y va a formar el zoosporangio. Este zoosporangio va a liberar las zoosporas y las zoosporas van a ser llevadas
las distintas partes de esta planta, ya sea a los brotes, a los racimos, a las hojas ya maduras. La zoospora va a formar su tubo germinativo y va a penetrar vía el estómago. No existe la posibilidad de que penetre directamente, únicamente es vía el estómago. Recuerden de que este es un endoparásito. Por lo tanto, todo el desarrollo es un desarrollo micelial de estructuras vegetativas hifas en los espacios intercelulares. Y lo único que penetra a la célula es el austorio. Si ocurre ese proceso de diferenciación por efecto del parasitismo, porque está nutriéndose de los contenidos celulares de estas células parasitadas, y bajo las condiciones de alta humedad ocurre una diferenciación de las hifas en estructuras propagativas que van a emerger vía el estómago. Se liberan aquí los zoosporangios, estos zoosporangios nuevamente diferencian zoosporas y ocurre lo mismo. Entonces se cierra este ciclo y va a ocurrir constantemente mientras existan esas condiciones favorables. Pero si cambian esas condiciones favorables, lo que va a hacer el patógeno es diferenciar las estructuras vegetativas en estructuras de reproducción, que son los gametangios, el gametangio femenino y el gametangio masculino. Y van a quedar, y va a ocurrir ese proceso de reproducción en el mesófilo de la hoja, siempre y cuando reiteramos las características de la gran mayoría de este grupo, que son heterotálicos, tienen que existir ambos talos. Bien, entonces ocurre el proceso de reproducción sexual, que es por contacto gametangial, se diferencia la oospora que queda inmerso en la hoja. Recuerden la característica y hago esta salvedad. Estos de aquí son parásitos obligados. Por lo tanto, si uno considera que la hoja ya es senescente, simplemente descartamos que sea una fuente de inocuo. Pero si existe la presencia de la oospora inmerso en esa hoja senescente, va a constituir una fuente de inocuo a pesar de que es un parásito obligado. ¿Por qué? Porque ha formado una estructura, el producto de esta reproducción sexual a la vez actúa como una estructura de conservación y va a poder pasar de una campaña a la siguiente campaña. ¿Cuáles son los síntomas? Son estas manchas cloróticas, como lo están observando. El signo se ve por el lado del embés. Un detalle muy importante que deseo volver a resaltar es que el género Peronospora principalmente se ubica dentro de este árbol filogenético en uno de los niveles más evolutivos. Y esto para resaltar que en el caso del género Peronospora, la diferenciación del esporangio, del zoosporangio, es la de simplemente formar tubo germinativo. Por eso, bajo nuestras condiciones, predominantemente encontramos más problemáticas ocasionadas por el género Peronospora, como es el caso del mildio en cebolla o el mildio en la quinoa, ¿no? Que también hemos tenido problemáticas. Bien. Para resaltar este detalle, aquí tienen el propágulo, penetración vía el estoma, desarrollo interno, y la germinación también es siempre vía el estoma. Si hay formación de las oosporas, pueden quedar en los restos, pero como estructura de conservación. Tienen aquí una relación de algunas de las especies. Y finalmente, el orden de los albuginales. Estudiamos esta especie característica y típica, que es Albugo cándida, agente causal de la roya blanca. Roya porque semeja un poco al síntoma ocasionado por los agentes causales de las royas, que son baciliomicotas, que esos sí son hongos, que se generan pústulas de ruptura del epidermis. Pero recuerden que en este caso es un oomicota. El síntoma es estas manchas cloróticas por el haz y por el embés el signo de la roya. Al interior de los tejidos epidermales encontramos una gran cantidad de las estructuras de conservación, que son las oosporas, siempre y cuando existan ambos talos de desarrollo. Tienen una gráfica del esquema, tanto de estructuras propagativas como estructuras de conservación. Con esto culminamos este grupo de patógenos. Gracias.